Ruth Consuelo Chaparro es una bogotana, comunicadora, antropóloga y lingüista que desde hace 20 años dedica su vida a llevar educación y ayuda a las tribus indígenas. Con su fundación Caminos de Identidad ha recorrido el país y ha buscado en los rincones más lejanos a comunidades indígenas que han tenido muy poco contacto con la civilización. Lo primero que aprendió a hacer fue escuchar a los indígenas, porque, según dice, tenemos mucho que aprender de ellos. Incluso, afirma Ruth Consuelo, que muchos problemas de nuestro país se solucionarían con la sabiduría indígena. Por su trabajo incansable fue elegida Mujer CAFAM 2011, premio que se entrega desde hace 23 años a las mujeres que son ejemplo de solidaridad y entrega. En diálogo con Camilo Durán, Ruth Consuelo hace una radiografía de los indígenas en Colombia. Camilo Durán entra al radar. Bueno, Ruth, ¿usted dónde nació? Yo nací en Bogotá. ¿Hace cuánto? Ya voy a cumplir 50 años. ¿Cómo era su vida de chiquita, Ruth? ¿Usted a dónde fue al colegio? Yo soy hija de padres boyacenses. Mi papá fue un educador. Pasó la vida educando campesinos porque él estaba convencido que la educación es el factor de equidad más importante y más duradero. Y mi mamá, una mujer trabajadora. ¿Usted por qué le dio por estudiar antropología? ¿Qué fue lo que la hizo escoger esa carrera? ¿Qué sentía de pequeña que le motivara a llegar a esa carrera? A ver, yo al igual que todos los jóvenes o que muchos jóvenes cuando terminé el bachillerato no tenía claro qué carrera escoger. Y había un primo que trabajaba en el Bichada y él me dijo, ¿por qué no se va al Bichada más bien y hace una experiencia? Pues mi papá obviamente puso el grito en el cielo porque su hija tenía que hacer una carrera. Y me fui al Bichada y tuve contacto con los Sicuani. Y lo que más me movió es que los trataban de irracionales. Ellos mismos decían, nosotros los irracionales. Y eso me pareció rarísimo. Allí empecé a escucharlos, a aprender la lengua, a aprender la cultura, y allí descubrí que quería estudiar comunicación social. Y entonces hice mi pregrado en comunicación social en la Javeriana, pero no era suficiente. Yo necesitaba poderlos entender. Y entonces empecé distintos cursos de antropología y de lingüística para poder entender su mundo, su cosmovisión, para poderlo respetar y ahí sí para poder ver si le podíamos aportar algo o no. ¿Qué le cambió su vida el haber conocido esa tribu indígena cuando recién salió del colegio? Primero, la discriminación. En Colombia hay discriminación de los seres más humildes y más sabios que podamos tener. La falta de visión de qué riqueza tenemos en estos pueblos. Pero además, la sencillez, estos pueblos no acumulan, no tienen ganas de dominar a nadie, no tienen ganas de poder, no se mueren por tener el último celular. Ellos quieren vivir en equilibrio y armonía, ser felices. ¿Cuánto aportarían estos pueblos si los escucháramos? Yo veo aquí un estrés y una corredera desesperada y depresiones y terapias de una y de otra porque hay un modelo de desarrollo en correr, acumular, consumir, producir basura, contaminar y después quejarnos de la contaminación y de la crisis. ¿Y ellos entonces qué esperan de la vida? De mil maneras han repetido durante muchas décadas que los reconozcan, que los respeten, que los atiendan como tienen que atender a todos los colombianos, en salud, una salud pronta y oportuna. Eso lo dice la norma. Es decir, no están pidiendo nada que no esté dentro de la ley. El número de muertos por desatención en salud produce vergüenza. El número de muertos por desnutrición infantil produce mucha vergüenza. Usted resolvió dedicarle su vida a hacer un puente entre la sociedad colombiana y todas esas culturas de la selva que están abandonadas y han estado abandonadas desde que llegamos a irrumpir en su hábitat. A ver, yo decidí dedicar mi vida a escucharlos atentamente, a tomarlos en serio y a respaldar su proceso. Pero necesitamos que los escuchen. El problema es que no los escuchan. Entonces de pronto llegan mayas y pollos, o de pronto mandan toneladas de arroz, o de pronto se les ocurre que es bueno hacerles una casita, yo no sé dónde, o traerlos a Bogotá
como están llegando los Embera, integrándolos en el último escalón, en el estrato 0, los Embera que llegan a Bogotá vienen de territorios amplios, son dueños de esos territorios, pero no han encontrado allí la atención que requieren y están llegando a Bogotá pensando que aquí sí van a encontrar. Y están en la calle del Cartucho, en el barrio La Favorita, en el barrio San Bernardo, en esta zona de los Mártires. ¿Quiénes los han recibido? Los drogadictos, los indigentes. Ellos, en medio de todo su dolor, tienen una ética y tienen mayor humanidad. ¿Qué hacemos los de la sociedad? Entregar limosna en los semáforos y regalar ropa. Estos indígenas no son pobres, los hemos empobrecido. Ruth, ¿es posible hablar con ellos a fondo en español? Si queremos hablar a fondo, necesitamos hablar en su idioma. En español podemos comunicarnos y nos podemos entender, pero si yo quiero llegar a su corazón y entregar mi corazón, tengo que hacerlo a través de su idioma, que es lo que realmente los conmueve. Por eso me preocupa tanto que estos idiomas estén desapareciendo. De todas estas cosas que ellos piden y que le han pedido a usted y que a través suyo le han comunicado, ¿cuál es la más importante? Que los escuchen, que los respeten, que los tengan en cuenta, que las decisiones sobre su territorio las deben tomar ellos y que si hay algún recurso natural allá adentro, petróleo, coltán, madera, lo que sea, haya una consulta previa, amplia, suficiente, bien intencionada, donde sean ellos los que deciden. ¿Quién está decidiendo sobre esos territorios? Múltiples intereses de empresas nacionales y transnacionales. Es evidente que cuando se encuentran recursos valiosos, hidrocarburos, metales, pues se presenta un conflicto que ya se ha presentado en el país. Pero imaginémonos una comunidad que no tiene ese producto, simplemente está en paz en su comunidad, en su lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer Colombia para ayudarlos? Bueno, primero, integrarlos dentro de su corazón como parte de la identidad. No tenerlos allá escondidos simplemente. Pero ellos quieren estar allá. Una educación. Sí, hay muchos que quieren estar allá, que han decidido estar allá y por eso formulan sus planes de vida para seguir allá, interlocutando. Ellos no quieren aislarse, interlocutando con los no indígenas, quieren una educación bilingüe, intercultural, que fortalezca su cultura y que los prepare para hacerle frente a este mundo cambiante que muchas veces les es adverso. Por ejemplo, para ellos, el presidente Santos, los ministros, ¿quiénes son? Había un anciano que me dijo una vez que iba a ir el presidente Uribe allá. Me dijo, pobrecito el presidente, piensa que él gobierna este país, pero ni siquiera lo conoce. Y él lo dice porque pues el presidente es tan ajeno y el gobierno en muchos casos es tan ajeno, digamos tan distante de estas tierras, que estos pueblos en muchos casos están solos. No entendemos cómo no puede llegar una vacuna de suero antiofídico. Les comentaba cómo una niña perdió su pierna, sí había suero antiofídico, pero faltó la jeringa. Entonces a veces no llega lo elemental, pero sí llegan fusiles de distintos actores. Eso nos cuesta entenderlo. No, yo entiendo que este es un proceso difícil y complejo, pero nuestra organización ha comprobado que sí podemos trabajar, que sí podemos respetar, que podemos llegar hasta los lugares más apartados, que no hay territorios vedados, que no necesitamos escoltas, ni carros con vidrios blindados, ni yo no sé cuántas cosas de seguridad. Ellos nos protegen. Pues Ruth, la felicito por el premio que acaba de recibir de CAFAM como la mujer año 2011. Creo que escuchándola a todos se nos transforma de alguna manera el corazón y la visión que tenemos de tantos hermanos colombianos como son ellos, que, como usted bien dice, han permanecido olvidados por siglos y por siglos, pero que han ido acumulando una gran cantidad de sabiduría que nos la estamos perdiendo. Sí, ellos mismos dicen que mientras haya excluidos no habrá paz en Colombia.
Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias y buenas noches. Ruth Consuelo no descansará hasta que las comunidades indígenas reciban la atención gubernamental que necesitan.